is, I don't know who's doing Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Sunrise, a nuestro servicio de media semana. Voy a pedirles que me acompañen de pie para cantar nuestro primer himno, número 345. Mi fe descansa en Jesús. Mi fe descansa en Jesús. 345. Número 345 se nos dice: los que hemos creído, entramos en el reposo. Hebreos 4:3. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Se puede encontrar descanso, reposo en el Señor Jesucristo. Mi fe descansa en Jesús. Mi fe descansa en Jesús y en su redención, confiando solamente en Él, obtengo salvación. No necesito obracer ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Su obra suficiente es, mi pena Él pagó. Su sangre cubre mi maldad, pues Él me redimió. No necesito obracer ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Yo nada puedo agregar, descanso solo en Él. Seguridad perfecta da por su promesa fiel. No necesito obracer ni rito
observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Que nuestro gozo sea, hermanos, que Él murió en mi lugar. Pueden tomar asiento. Hermanos, vamos a orar y tenemos anuncios. Padre, gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos das. Señor, pedimos que rogamos por venir y estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que podamos, Señor, ser edificados, Señor, por medio de esto. Padre, damos gracias, Señor, porque tenemos un lugar de poco congregado. Padre, pedimos también, Señor, que tú sigas obrando, Señor, que lo que se debe de llevar a cabo. Señor, aquí damos la honra, la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora nos acostumbra mucho a recitar, porque pronto vamos a tener la televisión. Pero bueno, sabe que siempre hay un problema con la tecnología inicial, debemos regresar a ellos. 3 anuncios, hermanos, valores. El día 26 tenemos una reunión de valores y estamos tratando de programar el último día de trabajo, puede ser que sí sea, y si no, va a haber una reunión de valores, hermanos, para pasar un tiempo de compañerismo. Recuerden, hermanos, que este domingo que viene es el día de la resurrección, Easter Sunday, hermanos, y les pedimos, hermanos, que inviten a otras personas, estamos invitando a nuestra comunidad. Es, hermanos, 10 en inglés, 11 en español, hermanos, y todo sigue igual para los grupos de crecimiento, ¿ok? Hermanos, venga y sea bendecido, hermanos, con lo que está llevando a cabo un hermoso programa del domingo de resurrección, y al final del mes, hermanos, tenemos el avivamiento de primavera. Le animo y les digo, hermanos, que invito a otras personas, hermanos, para que vengan y disfruten con nosotros. También, hermanos, les pido 2 cosas. Usted se compromete a estar aquí lunes y martes. Somos 2 días, hermanos, que no acostumbramos a estar en la iglesia. Estamos venimos los domingos y los viernes, pero este es un servicio especial, hermanos, una conferencia especial. Y, hermanos, les pido segundo, que no solamente se compromete a venir, pero que esté orando para que el Señor nos dé 100 personas en nuestros edificios, hermanos, esta noche. Esa noche que el Señor nos dé 100 personas que estén listos y preparados en esta semana para ser animados. Y mi oración ha sido que el lunes y el martes el Señor nos dé 100 personas, hermanos, a poder tener el hermoso servicio de avivamiento. Mire su agenda, su horario, por favor, para asegurarse de que sea aquí para ellos. Nos ponemos aquí, hermanos, un canto más antes del estudio. Número 328, hermanos, 328, solamente en Cristo es nuestro siguiente himno. 328, se nos dice, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, solamente en Cristo. Número 328, solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14 y el verso 6 dice Jesús, soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más, hermanos, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres,
solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14 y el verso 6 dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Solamente en Cristo se encuentra el reposo, el propósito, la salvación, el perdón de pecados. Todo es por solamente en Cristo. Acompáñenme, hermanos, al Salmo 19. Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos. Recuerden que los miércoles por la tarde hemos estado estudiando el Salmo 19. El Salmo 19. Y recuerden que en el Salmo 19, el salmista nos habla acerca de dos formas que Dios se nos ha manifestado. Dios se nos ha manifestado por medio de su creación y por medio de las Escrituras. ¿Cómo es que una persona puede saber la voluntad de Dios? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo entienda? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarme a mí? Sabemos que por medio de su palabra, Dios nos ha escrito su voluntad para conmigo y para usted. Pero recuerden, hermanos, que este salmo está dividido en tres secciones. La primera sección, el salmista trata con el hecho de que Dios se nos ha revelado por medio de su creación. Nadie tiene excusa el día que se pare frente a Dios. Dios, tú no me hablaste. Dios le ha hablado a todos. La pregunta es que si el hombre ha respondido a lo que Dios ha comunicado. Pero en los versículos del 1 al 6, el salmista nos habla acerca de la creación. Ahorita estamos en la segunda sección, versículos del 7 al 9. Dios habla acerca del hecho de que Él se nos ha revelado por medio de las Escrituras. Luego empezaremos la tercera sección, que empieza en el versículo 10 en adelante. Allí vemos la respuesta del hombre. ¿Qué es la respuesta que usted y yo debemos de tener a lo que Dios nos ha mandado, a lo que Dios ha comunicado, lo que Dios ha revelado? Pero vean conmigo ahí en el versículo número 7. Se nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vamos a volver en esta noche, hermanos, a volver a examinar la frase en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. El título de mi sermón en esta tarde, hermanos, es el canon de las Escrituras. Y dice usted, ¿qué es el canon de las Escrituras? De eso se va a tratar este sermón, el canon de las Escrituras. Oremos. Padre, venimos delante de ti en esta noche dándote las gracias por tu bondad, gracias por tu gracia, gracias por tu amor inmerecido por medio de Cristo. Dios, te pedimos que cada vez que nos reunamos, Dios, sea un domingo por la mañana, sea un domingo de grupos de crecimiento, un miércoles por la noche, que nos ayudes a aprender algo nuevo de tu palabra. O ayúdanos a recordar algo que tal vez se nos ha olvidado. Pero te pedimos que por favor uses estas verdades que se predican en esta iglesia, Dios. Usa estas verdades para hacer una obra dentro de nuestros corazones. Danos un corazón de aprendizaje, un corazón de aprender. Dios, te necesitamos. No podemos vivir la vida cristiana sin tu ayuda. No podemos entender tu voluntad sin tu ayuda. Y te pedimos por tu ayuda. Te pedimos por fuerzas, fortaleza. Ayúdanos a entender este pasaje. Obra en nuestros corazones. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Recuerden, hermanos, que hace un par de semanas
Hay mucho que uno puede aprender de la frase, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Hace un par de semanas veíamos que la ley de Jehová es perfecta porque fue inspirada por Dios. Porque fue inspirada por Dios. Sí, Dios usó a hombres para escribir su palabra, pero sabemos que si Dios fue el autor, sabemos que la palabra de Dios fue inspirada y también fue inerrante. Entonces, la ley de Jehová no nomás es perfecta porque fue inspirada, sino también porque es inerrante. Aunque vimos que los manuscritos, incluso de los manuscritos que se usaron para traducir la Reina Valera, aunque tal vez haya algunas diferencias, eso no significa que la palabra de Dios no es inerrante. La palabra de Dios sigue siendo inerrante y Dios ha preservado su palabra. En la semana que viene vamos a ver eso con más profundidad acerca de la preservación de la Biblia y que nosotros podemos tener confianza de que a través de los siglos Dios ha protegido su palabra a través de los siglos y tenemos su palabra preservada. Vamos a ver eso con más profundidad la semana que viene. Pero vemos que la ley de Jehová es perfecta porque fue inspirada la semana pasada, porque es inerrante, no tiene ningún error. Oh, que esta contradicción y la otra. No tiene ningún error. Entienda que cuando aparentemente vea usted algo en la Biblia, oye, ¿esto cómo tiene el sentido de esto qué? Entienda que es más probable que usted y yo tengamos el error y no Dios. Si alguien tiene un malentendido de la Biblia, Dios no es el problema. Usted y yo somos el problema. Falta de estudio, falta de oración. Nosotros somos el problema. Pero la ley de Jehová es perfecta. En esta noche vamos a ver que la ley de Jehová es perfecta porque fue canonizada. Eso significa que la palabra de Dios, la Biblia, tiene los 66 libros adecuados que Dios le dio al mundo, que Dios le dio a su pueblo. Vamos a ver algunas razones en esta noche. ¿Por qué es que creemos que la Biblia debe de tener 66 libros? ¿Por qué no 70? ¿Qué si encontramos un libro fulano ahora en el 2025 que no está? ¿Por qué no son 67? ¿Por qué no 77? ¿Por qué es que algunas otras Biblias tienen más libros? O otras religiones tienen sus libros sagrados con más libros. Pero ¿por qué es que creemos que deben ser 66 libros? Tengo una respuesta fácil y una respuesta que se va a ir desarrollando. Vamos a empezar con la respuesta que se va a ir desarrollando. Al final les daré la frase una frase, pero quisiera ver cómo, hermanos, es que esta verdad se va a ir desarrollando a través de la Biblia. Pero siempre que usamos nosotros, hermanos, en el cristianismo, en la teología, la palabra canon, el título de mi sermón es el canon de las Escrituras. El canon nada más se refiere a la lista de libros que tiene la Biblia. Lista. Cuando nosotros usamos la palabra canon quiere decir lista. Otras Biblias tienen otro canon, otras listas. Pero ¿por qué es que creemos en este canon? No sé quién escogió esa palabra, pero se usa esa palabra. Si quiere podemos usar lista, canon. El caso es que se refiere a la lista de libros que tenemos nosotros. Pero recuerden que el propósito de este tipo de estudio, hermanos, de la semana pasada, incluso en las próximas semanas, la meta del cristianismo, la meta de la teología, no nomás es saber cosas, es a través de este tipo de conocimiento que Dios crece nuestra fe. Y cuando nuestra fe y confianza crece en las Escrituras, nuestra obediencia también debiera de ir creciendo. Cualquier cosa que Dios permite, cualquier cosa que Dios escribe, cualquier modo que Dios se involucra en nuestras vidas, es para nuestro crecimiento espiritual, es para nuestro cambio de vida. Dios quiere manifestarse a usted para que usted vea el poder de Dios en su vida por medio de su propio cambio.
Uno debería de ir viendo a través de la vida cristiana, tal vez para algunos un par de años, tal vez para otros un par de décadas, pero a través de nuestro crecimiento espiritual, a través de nuestra vida, a través de nosotros ir siguiendo al Señor Jesucristo, uno debiera ir notando Dios haciendo un cambio en nuestras vidas, un cambio de mentalidad, tal vez un cambio, una fe más profunda, un amor más profundo por Dios, conocimiento más profundo de Dios. Recuerden que estamos cambiando, estamos creciendo. La meta es ser como el Señor Jesucristo en sus aspectos morales. Que Dios nos dé un cambio de vida, un cambio de vida. Entonces, ¿por qué es que creemos que el canon debe de tener 66 libros? Entonces, noten que primeramente, hermanos, yo me he dado cuenta en el cristianismo que hay una respuesta para muchas cosas. Y me he dado cuenta, hermanos, que aunque Dios nos da varias respuestas en su palabra, para cualquier situación de la vida hay varias respuestas. Yo me he dado cuenta que esta respuesta que estoy por darles, me he dado cuenta que esta respuesta me ha traído consuelo para muchas cosas. ¿Por qué es que esa iglesia cree esto? ¿Por qué es que Sunrise hace esto? ¿Por qué el predicador esto? ¿Por qué creemos esto de la Trinidad? ¿Por qué creemos esto del pecado? ¿Por qué creemos esto del infierno? Porque la Biblia es verdad. Qué interesante que la respuesta, porque la Biblia es verdad, es una respuesta muy sencilla, pero al mismo tiempo un poco complicado. ¿Por qué es que yo creo lo que yo creo acerca del infierno? El infierno no es algo muy popular ahora en el 2025. Vivimos en una cultura exageradamente que uno tiene que tener cuidado con lo que dice. En inglés hay un dicho que cuando uno platica, dice, no, alrededor de esa persona uno tiene que, parece que estoy pisando cáscaras de huevos. ¿Qué significa eso? Que uno tiene que tener cuidado. No lo vayas a ofender, no lo vayas a ofender. En inglés, walking on eggshells. Caminando en cáscaras de huevos. ¿Qué significa? No, cuidado, no vayas a decir algo que se vayan a ofender. Nosotros vivimos en una cultura exageradamente política, exagerada. Y recuerden que nuestra meta como cristianos no es necesariamente ofender, pero tampoco necesariamente es complacer. Yo quiero complacer a Dios. No me importa complacer a incrédulos, a cristianos. Yo quiero agradar a Dios. Es lo único que va a importar al final de cuenta. Al final de cuenta, lo único que va a importar es si yo agradé a Dios. El cristiano debe pensar de ese modo. Y ahora, yo me he dado cuenta que lo que yo creo, hermanos, lo que el cristiano cree acerca del mundo, acerca de doctrinas que a lo mejor no sean, que a lo mejor sean ofensivas o no ofensivas, entienda que lo que yo creo es porque la Biblia es verdad. ¿Que no una persona quiere creer lo que es verdad? ¿O acaso quieren vivir una mentira? ¿Quién quiere decir, sabes qué? Yo quiero creer una mentira. Oye, yo voy a pedirte direcciones. Ojalá y me digas una mentira. Uno pide direcciones esperando que le van a decir la verdad. Oye, ¿cómo llego al mall al Tucson Mall? Ojalá y me diga una mentira. O sea, yo quiero que me diga la verdad. Yo no me quiero perder allá en el norte de Tucson. Entonces, ¿quién quiere vivir esta vida con una mentira? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Uno se preocupa que nos den las direcciones correctas porque no queremos una mentira. ¿Cuánto más nuestra vida? ¿Cuánto más nuestra vida? Entonces, la primera respuesta, van a haber varias. La primera respuesta, al irse desarrollando, ¿por qué creemos en 66 libros de nuestro canon, de nuestra lista? La primera respuesta
Hay 66 libros en el canon de la Biblia, simple y sencillamente porque la Biblia es verdad. Y lo que la Biblia dice acerca de sí mismo en cuanto al canon es verdad. Recuerde que se va a ir desarrollando esto se va a ir desarrollando como una bola de nieve. El primer puñito de nieve es, hay 66 libros en el canon, porque la Biblia es verdad, el cristianismo es verdad, por lo tanto hay 66 libros en el canon. Yo creo en el infierno porque la Biblia es verdad. Yo creo en lo que la Biblia dice del matrimonio porque la Biblia es verdad. Yo creo en lo que la Biblia nos aconseja incluso en cuanto al noviazgo, en cuanto en cuanto a criar hijos, en cuanto lo que la iglesia debe de hacer. Lo que yo creo es simple y sencillamente porque la Biblia es verdad. Esa es la primera respuesta. Entonces, muy importante, porque la Biblia es verdad. Y lo que la Biblia diga acerca del canon es verdad. Ahora, segundo, el cristianismo, hermanos, pónganse a pensar también, porque mucha gente se pone a preocuparse un poco, o por lo menos en mi vida, hubo un tiempo cuando yo me preocupé mucho acerca de esta pregunta. ¿Por qué hay 66? ¿Quién escogió los 66 libros? ¿Un hombre? ¿Por qué hay 66? ¿Por qué no hay 50? ¿Por qué hay Nuevo Testamento? Entonces, muy importante. Pero entiendan esto, hermanos, que al irse desarrollando la respuesta a esta pregunta, entienda esto, que el cristianismo fue verdad. El cristianismo empezó antes que el Nuevo Testamento fue completado. Muy importante, muy importante. El cristianismo empezó y luego se escribió el Nuevo Testamento. Muy importante. Entonces, muchas veces uno piensa, bueno, primero vino el Nuevo Testamento y luego el cristianismo. No. ¿Cómo es que empezó el cristianismo? Empezó con la resurrección, pues más bien empezó con las enseñanzas, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Y el Señor, y noten, en el libro de los Hechos, cuando Pedro está predicando, Pablo están predicando, la iglesia, en el día de Pentecostés, miles se convierten al Señor. ¿Sabían ustedes que no existía Nuevo Testamento? No existía todo el canon. Entonces, esto es muy importante. El cristianismo es verdad si se supone, vamos a decir, el cristianismo es algo que es verdad, fue verdad, es verdad, antes que el canon fue completado. Y eso es muy importante porque muchas veces uno puede ponerse a preocupar ahí que no tengo los libros adecuados y que los libros equivocados. Yo sí creo que esos son los libros adecuados, pero entienda que lo más importante que un canon correcto es un método de salvación correcto, el evangelio. Les vuelvo a recordar que al irse desarrollando esta respuesta, lo que el incrédulo necesita no es necesariamente, depende de la situación, las preguntas que esa persona tenga, etcétera. Pero entienda que lo que el incrédulo necesita no es necesariamente saber acerca del canon. Necesita saber del evangelio de Jesucristo. Y lo que uno aprende acerca del canon viene después. Eso es muy importante. Entonces, en mi vida personal, cuando yo batallé con esta pregunta, yo me puse a pensar, ¿sabes qué? Tengan los libros adecuados o no, yo quiero saber cómo es que puedo ser salvo. Yo quiero saber la seguridad de salvación. Entonces, les vuelvo a recordar que el cristianismo vino primero y el cristianismo le dio nacimiento entonces al resto de la Biblia. Se va a ir desarrollando esto, pero a mí lo que me importaba es ¿a dónde voy a ir el día que muera? Y el Señor, ha habido veces en mi vida donde he tenido que examinar mi alma y saber qué es lo que creo yo acerca del evangelio. Y hubo tiempos en mi vida donde no me importaba absolutamente nada. ¿Qué tiene si tengo todo o todos o persona o fulano si me voy al infierno un día? Entonces, el evangelio es lo que necesita el incrédulo.
no necesariamente saber acerca del canon. Y les vuelvo a decir, depende de la situación, las preguntas. Sabemos obviamente que cuando predicamos el evangelio uno debe ser amable, paciente, en oración, dejar que el Espíritu obre, etc. Pero a lo que voy es que lo más importante, algo más importante que el canon, es saber lo que la Biblia dice acerca del evangelio. Entonces eso fue un poco más acerca del evangelismo un poquito. Pero hay 66 libros en el canon porque la Biblia es verdad. Por tanto, lo que la Biblia diga acerca del canon es verdad. Número 2, el cristianismo es verdad. Punto y aparte del canon. El cristianismo empezó con un evento, la resurrección de Cristo. Vamos a celebrar eso este domingo, la resurrección del Señor Jesucristo. Y les recuerdo que a través de los hechos de los apóstoles no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Entonces, el canon, hermanos, y a lo que voy con lo acerca del evangelio, al yo hablar del evangelio, este discurso, esta discusión acerca del canon y la lista, es una pregunta más para el que ya es creyente, más que para el incrédulo. Y hay veces, hermanos, en donde Dios me ha dado la oportunidad a mí para poder presentar el evangelio a varios tipos de fe. He hablado en mi vida cristiana con ateos, con testigos de Jehová, con mormones, con católicos, con varios tipos de religiones. Y muchas veces, si uno no tiene cuidado, uno puede hablar de cosas que ni al caso. Ahora, y depende si uno tiene pregunta, depende, cada situación es un poco diferente, ¿no? Pero entienda, hay veces que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Lo más importante que esa pregunta es, si murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Si un testigo de Jehová me quiere empezar a alegar acerca de los 144,000, mira, ¿sabes qué? Más importante que los 144,000, ¿qué es el requisito para recibir perdón de pecados? ¿A qué es lo que voy? Cuando hablamos del canon, es una pregunta más para el creyente, no tanto para el incrédulo. Muy importante, eso es muy importante. Entonces, el cristianismo empezó con un evento, no necesariamente un canon. Ahora, eso fue un poco de introducción. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas 24. Se va a ir desarrollando un poco más nuestra respuesta. Les dije, tengo una respuesta fácil para ponerse en el cinturón, así nada más. Pero primero voy a darles la bola de nieve. La bola de nieve primero, ahí luego viene el chocolatito caliente así facilito, ¿no? Pero primero la bola de nieve, Ok, Lucas 24. Noten. Quiero que vea conmigo, hermanos, en Lucas 24, que, número 1, ¿por qué creemos que el Antiguo Testamento debe de tener 39 libros? El Antiguo Testamento, 39 libros, el Nuevo Testamento, 27, un total de 66. ¿Por qué creemos que el Antiguo Testamento tiene los libros adecuados? Lucas 24 se nos dice un poco acerca de esto. Lucas 24, noten el versículo número 44. Jesucristo dice, Lucas dice acerca de Jesucristo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Noten esto, noten las secciones que Jesús está por decir. Todo lo que está escrito de mí, número 1, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Noten el versículo 44, Jesucristo mismo nos da las 3 secciones generales del Antiguo Testamento. Noten que Jesucristo aquí tuvo la oportunidad para decir que si los libros apócrifos van en la Biblia o no. ¿Por qué es que los libros apócrifos no van en el Antiguo Testamento? Los libros apócrifos son libros añadidos
entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y noten esto, cuando Jesús dijo esto, los libros apócrifos ya se habían escrito, ya andaban, la gente ya los andaban leyendo. Entonces noten que en el versículo 44, Jesús nos da las 3 secciones generales del Antiguo Testamento. Volvamos a leerlo, versículo 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. Ahí está Génesis a través de Deuteronomio, la ley de Moisés. Cualquier judío, ¿qué es la ley de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Noten, en los profetas, ¿qué son los profetas? Daniel, Ezequiel, los libros de los profetas. Daniel, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofón. Todos los libros de los profetas. Jesucristo los menciona. Ya mencionó los libros de Moisés. Mencionó los profetas. ¿Cuál es la tercera sección? Se nos dice, y los salmos. Obviamente hablando de los salmos. Noten que los libros apócrifos ya se habían escrito. Y les recuerdo que uno debe de tener muchísimo cuidado. Entiendan que el incrédulo necesita el evangelio. Y es más importante que una persona tenga salvación que tenga esto correcto acerca del canon. Por eso es que uno, si no tiene cuidado, puede ponerse a alegar con su familiar acerca de los libros apócrifos. Lo que nuestros familiares católicos necesitan es salvación. No es necesariamente saber acerca, que lea su Biblia y que vea el Evangelio en su Biblia y punto. Me explico, la meta es siempre guiar a un incrédulo hacia el Evangelio. Si a nosotros guiar a una persona hacia el Evangelio, tal vez hay que tomar una pausa y hablar un poco acerca de libros apócrifos. Claro, depende de la situación, ¿no? Depende de la situación. Pero les recuerdo, lo más importante es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tiene si tengo todo? ¿Qué tiene si tengo todas las doctrinas correctas? ¿Qué tiene si tengo toda la santidad correcta? ¿Qué tiene si tengo todo el comportamiento correcto? ¿Qué importa si tengo toda la doctrina bautista, pero no tengo salvación? De nada aprovecha. Entonces les vuelvo a recordar que la meta al hablar con un incrédulo es el Evangelio. Esta discusión es más para los que ya son creyentes. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted y yo escuchamos el Evangelio, hicimos una decisión de creer en Cristo y esto es parte del crecimiento espiritual. Un creyente nuevo no se le espera saber todo acerca del cristianismo ya. Estamos aprendiendo juntos, estamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero en este versículo, Jesús, teniendo la oportunidad de afirmar los libros apócrifos, no los mencionó, pero mencionó los que usted y yo tenemos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, que vienen siendo los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces, número 1, ¿por qué creemos que debe de haber 39 libros en el Antiguo Testamento? Número 1, porque Jesús afirmó el Antiguo Testamento. ¿Por qué creemos en los libros que creemos? Número 1, Jesús afirmó. Es decir, Jesús nos dijo, Jesús nos confirmó, Jesús le puso una estampilla. Estos son los libros que hablan acerca de mí, las Escrituras, dijo Jesucristo. Las Escrituras, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las Escrituras. Jesucristo afirma el Antiguo Testamento. Noten número 2. Vayamos ahora a hablar acerca del Nuevo del Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Efesios capítulo número 2. Efesios 2. Entonces, número 1, y hay otros pasajes. No nada más es Lucas 24. Les vuelvo, mientras que ustedes vayan a Efesios 2. ¿Por qué creemos que el Nuevo Testamento debe de tener los libros que tenemos?
Hay otros pasajes, hermanos, que nos hablan acerca del Antiguo Testamento. En las semanas pasadas hemos hablado acerca de 2 de Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1. Entienda que cuando Pablo dijo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, etc. Específicamente, Pablo está hablando acerca del Antiguo Testamento. Entonces, otro pasaje en donde se nos afirma, ¿sabes qué? Lo que los judíos habían recibido como el Antiguo Testamento, lo que el pueblo de Dios había recibido como el Antiguo Testamento, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué es que creemos los libros que creemos acerca del Antiguo Testamento? Porque Jesús los afirmó, porque Jesús dijo. Entonces, número 2, ¿por qué creemos lo que creemos acerca del Nuevo Testamento? Efesios capítulo 2, noten el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Noten esto, el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en este pasaje de Efesios, Pablo le está escribiendo a esta iglesia y les está diciendo que ustedes como iglesia, sus vidas, lo que se hace en la iglesia, sus doctrinas, todo debe de estar fundado en estas tres cosas. Dijo, en lo que los apóstoles escribieron, lo que los profetas escribieron, pero hay un cimiento abajo de esos profetas y apóstoles. Dice, Jesucristo mismo. Entonces, a través del Nuevo Testamento, noten que los autores siempre nos afirman, lo que yo te estoy trayendo, me lo dijo Jesucristo. Jesucristo, les digo esto por mandato de Jesucristo, con voz de mando. Ellos siempre están diciendo a través del Nuevo Testamento, lo que yo les estoy escribiendo, lo recibí del Señor Jesucristo. Entonces, en Efesios 2 y otros pasajes, ahorita vamos a ir a otros, pero en este versículo 20, Dios nos está diciendo por medio del apóstol Pablo que Dios usó a los apóstoles y profetas como la pluma para escribir el Nuevo Testamento. Dios usó a los profetas para escribir el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios usó a los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. ¿Por qué es que la Biblia ya está cerrada? ¿Por qué es que la Biblia ya está completada? Porque ya no hay apóstoles y profetas. Es una respuesta, noten que se está desarrollando esa respuesta, ¿no? Pero la respuesta, al nosotros ir viendo a través de la Biblia, no es una respuesta exageradamente complicada. Dios usó a los apóstoles y profetas para darnos la Biblia. Ya no hay apóstoles y profetas, por lo tanto la Biblia ya está completada, ya no se le puede añadir ni un libro, porque Jesucristo afirmó el Antiguo Testamento. Noten conmigo Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Ya vimos en Efesios 2 que la iglesia y la vida del cristiano debe de estar fundada en los apóstoles y en los profetas, y dice, en Jesucristo mismo. Entonces Jesús usó a los profetas y a los apóstoles para darnos su palabra. Noten Hebreos 2. Vamos a ver esto también. Muy similar a Efesios capítulo número 2, pero noten Hebreos, más hacia su derecha. Hebreos 2, y en el versículo número 1, se nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Noten la advertencia del versículo 1. Se nos dicen que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Noten versículo 2 y en adelante. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual
hablando de esta salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor, hablando del Señor Jesucristo, nos fue ¿qué? Confirmada por los que oyeron. Noten que estas personas que oyeron al Señor son los apóstoles. ¿Cómo sé eso? Noten el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El versículo 4 de Hebreos 2 es una descripción de los apóstoles. Y la Biblia se nos dice que esta salvación tan grande, el Evangelio de Jesucristo, el cristianismo de a de veras, fue anunciada primeramente por el Señor y se nos confirmó por los que le oyeron. ¿Quiénes son estas personas que le oyeron? Pues en el versículo 4 se nos dice que Dios les dio la capacidad para hacer milagros, etc. Entonces el versículo 4 nos define que estas personas que nos confirmaron la verdad de Jesús fueron los apóstoles. Entonces, ¿por qué es que creemos en estos 66 libros? Porque Jesús afirmó el Antiguo Testamento y número 2, porque Jesús autorizó el Nuevo Testamento. Entonces, la respuesta un poco más fácil. ¿El hombre escogió los libros que están en la Biblia? No. ¿Los cristianos? No. ¿La iglesia? No. ¿Los concilios del segundo y el tercer siglo? No. Se ha escuchado decir que los concilios, hay concilios muy históricos que la gente toma estos concilios. ¿Qué es un concilio? En la historia, en el segundo, el tercer y el cuarto siglo de la iglesia, hubo reuniones en donde cristianos, y no sé si a lo mejor todos eran cristianos, pero hubo reuniones a través de los siglos donde creyentes discutieron varias doctrinas. Estos grupos, estos estudios bíblicos, le llamamos concilios. El concilio fulano, la Biblia no se determinó en estos concilios. La Biblia no fue determinada por la iglesia. La Biblia no fue determinada por la iglesia bautista, no fue determinada por la iglesia católica. Los católicos les dieron la Biblia a ustedes. No, los católicos no nos dieron la Biblia, los bautistas no nos dieron la Biblia. Jesucristo mismo, muy importante, Jesús nos dio la palabra de Dios. ¿Por qué creemos en estos 66 libros? ¿Porque el hombre los escogió? No, porque Dios mismo nos los ha dado por medio de la pluma que Él usó. Dios usó a los profetas y Dios usó a los apóstoles. Ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, la Biblia está completada. Se finalizó en el año 90 con Juan escribiendo el libro de Apocalipsis. Muy importante, porque muchas veces hay mucha confusión que en el mundo incrédulo, incluso en el mundo cristiano, en el mundo de los creyentes, se escucha decir que la iglesia determinó qué libros iban a estar en la Biblia. No, el hombre nada más descubre lo que Dios ha escrito. Lo voy a poner de esta manera. Dios determina qué libros van en el canon. El hombre simplemente descubre lo que Dios ya nos dio. Dios da, el hombre reconoce. Dios determina, el hombre descubre. Dios da, usted y yo recibimos. Muy importante. Pero el hombre no escogió los libros. Dios nos los dio por medio de los apóstoles y por medio de los profetas. La respuesta fácil: ¿por qué creemos en estos 66 libros? Lo que me da consuelo a mí y lo que yo veo de la Biblia es que Jesús los escogió. Jesús los escogió. No el hombre, no la iglesia, no los bautistas, no los católicos, no los protestantes, no. Dios nos dio su palabra y punto. El hombre es responsable por escudriñar lo que Dios nos ha dado. Que nosotros hallamos consuelo y confianza y fe en lo que Dios nos ha escrito.
Y les recuerdo que el propósito de estas doctrinas, la semana que viene vamos a ver la preservación de la Biblia. La semana pasada veíamos un poco acerca de los diferentes manuscritos que existen en griego. La semana que viene voy a traerles un Nuevo Testamento en griego para que lo vean ustedes. Pero el propósito de estas doctrinas, inspiración, inerrancia, la canonización, la preservación, es para que Dios use estas doctrinas para crecer nuestra fe, crecer nuestra confianza, crecer nuestro descanso en la Biblia, y a través de nuestra confianza, nuestro descanso en la Biblia, nuestra obediencia también crezca, para que usted y yo tengamos un cambio de vida. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Vamos a orar. Dios, gracias por lo claro que es tu palabra. Dios, hemos visto de tu palabra que lo que tú dices acerca de ti mismo, acerca de la Biblia, acerca de cualquier situación, de cualquier doctrina, lo que tú nos has dicho es verdad. Podemos tener confianza en tu palabra porque es la verdad. Jesucristo es la verdad y es el camino, es la vida. Podemos tener confianza que tu ley es perfecta. Y Dios, te pedimos a nosotros seguir estudiando de estas doctrinas un poco profundas, un poco complicadas, pero te pedimos que al nosotros seguir estudiando de estas doctrinas, que las uses para crecer nuestra fe, nuestra confianza, nuestro descanso en tu palabra, para que nuestra obediencia entonces crezca en ti, para que nuestras vidas sigan cambiando, para que nuestra fe siga cambiando, siga creciendo. Y te pedimos, Dios, por ayuda te necesitamos. Te pedimos que nuestra iglesia sea una iglesia que quiera seguir, que sea una iglesia estudiosa, una iglesia obediente, una iglesia que tenga un deseo de vivir una vida estando saturados por medio de tu palabra. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu ayuda. No podemos vivir esta vida sin tu ayuda. Y te pedimos que nos llenes de tu espíritu para seguir aprendiendo, seguir obedeciendo, seguirte siguiendo, seguirte creyendo. Te necesitamos, te pedimos por tu gracia y te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar, hermanos, a nuestro tiempo de acciones de gracias y peticiones. No sé si alguien tenga una petición o una acción de gracias. Hermana Elsa. Pues ahí levantar el dedo ahora para darle muchas gracias a todos los hermanos, a toda la iglesia, que les pedí que me ayudara ahora por un carro, y el cual pues Dios ya me bendijo con el carro. Amén. Gracias a Dios porque Amén. todas las promesas son siempre el Señor es vivo, todopoderoso, verdadero y muy bueno. Muy bueno, Él es bueno. Y gracias a todos los hermanos míos por su cariño y por intercedernos unos por otros. Dios bendiga a todos y bendiga que estén de acuerdo. ¿Alguna otra petición, acción de gracias? Andrea. Yo creo que mencioné a Miguel Calderón como total de una amiga de trabajo, que lo había puesto en másteres y parece que ya ahora sí está en sus últimos momentos. Miguel Calderón, ¿no? Y lo había pedido por, no me acuerdo si no, pues la hermana entra por de cáncer, ella murió, falleció en marzo 26, falleció, y entonces nomás oración por la familia. ¿Y esta familia cómo se apellida? Rojas. Rojas, la familia Rojas. Oremos por su salvación, por su vida espiritual y por consuelo de Dios. También por la familia Calderón, por vida espiritual y
salud física. ¿Alguna otra, hermano Ibarra? Personal. ¿Alguna otra, hermana Alma? Yo tengo una personal también, hermano, y quiero pedir oración por Marisa Padilla. Es mi prima y ahora le dijeron que ocupa cirugía de columna vertebral, lo cual no quiere abortar, pero pues no avanzan los dolores. No hay fecha todavía, están esperando que ella decida el tiempo, pero pues yo la quiero poner en manos de Dios desde ya. ¿Ella es creyente o no? Sí. Ok. Oremos por la salud física de Marisa Padilla, su cirugía, sabiduría a los doctores, fuerzas a ella. Hermana Gloria. Yo quiero dar gracias a Dios porque Él ha sido muy bueno conmigo. Ya voy a cumplir en este abril un año sin trabajo y Él me ha dado estoy bien bendecida. Pues gracias a Dios porque también están orando por Cristo, todo el día, al hermano saludos a todos. Y pues pedir por posibles también por sus finanzas, su espiritual, su relación con muchacha. ¿Alguna otra petición, hermanos Magdalena? Yo me quiero dar gracias a Dios porque yo necesitaba, he pedido programa por mis estudios que me van a hacer y gracias a Dios he pedido los resultados y todo está bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Sandra Peña es creyente o no? Sí. Ok. Oremos por su salud. ¿Alguna otra petición, hermanos? Acciones de gracias. Si no, pasemos algunos minutos en oración. Dios les bendiga.